Muy buenos días, mi nombre es Giovanni Andrés Bernal Salamanca, actualmente profesor de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, encargado de la cátedra de teoría de la prueba, y es precisamente sobre este tema sobre el que queremos disertar el día de hoy. Y entonces pretendemos ocuparnos de uno de los medios de prueba que a mi juicio ha tenido mayores modificaciones a partir de la entrada en vigencia del Código General del Proceso. Estamos hablando de la prueba pericial y de una manera más concreta del dictamen pericial. Estructuraremos entonces esta breve exposición a partir de 5 puntos. Conceptualizar y recordar mejor de qué se trata la prueba pericial. En segundo lugar, examinar cuál ha sido el cambio en punto de la aportación del dictamen pericial hoy al proceso judicial en Colombia. Examinar igualmente el contenido que éste debe tener hoy por hoy. En cuarto lugar, examinar cuáles serían los mecanismos de contradicción que hoy se permiten para nuestro dictamen pericial, y por último, la valoración como etapa final de ese dictamen pericial por parte del juez. Empecemos entonces tratando de recordar o conceptualizar nuestro dictamen pericial. Hemos entendido a lo largo de las clases que impartimos que el dictamen pericial, sin lugar a dudas, es un medio de prueba que adquiere relevancia e importancia, como quiera que permite al juez traer al proceso el conocimiento sobre algunos aspectos científicos, técnicos o artísticos que ni el juez ni las partes poseen dentro de este actuar procesal. Y por eso se hace necesario entonces acudir a un tercero denominado perito, entendiendo que será la persona facultada con conocimientos técnicos, artísticos o científicos según el caso, y que deberá traernos aquellas luces en aquellas áreas que el juez y las partes necesitan conocer para poder llegar a un fallo de una manera muchísimo más adecuada. En segundo lugar, tendríamos que examinar que hoy por hoy ha sufrido una modificación importante el dictamen pericial, en la medida en que se parte de una diferenciación de regulación. Es decir, antes con el Código de Procedimiento Civil entendíamos que el dictamen pericial era rogado, es decir, se le solicitaba al juez que decretara la prueba de dictamen pericial, el juez examinaba dentro de la lista de auxiliares de la justicia para, según el área específica, designar entonces al perito experto, a aquel asesor, a aquel conocedor, para que rindiera el dictamen pericial. Hoy, con la entrada en vigencia de la Ley 1564, Código General del Proceso, hay un cambio radical en la aportación del dictamen. ¿Por qué? Porque debemos entender que el dictamen pericial hoy, como primera medida, es un dictamen pericial de parte. Significa entonces que la parte demandante o la parte demandada dentro del proceso, cuando quiera que pretende hacerse valer de este medio de prueba, dictamen pericial, deberá aportarlo con la demanda para el caso del demandante o con la contestación de la demanda para el caso del demandado. Significa entonces que hoy, a gusto de unos y a gusto o no de otros, el dictamen pericial se convierte en una carga procesal de parte. Diríamos entonces, ¿tiene implicaciones procesales? Las tiene, pero además tiene unas implicaciones desde el punto de vista económico, porque a las partes hoy les está llamado dentro del proceso precisamente a tener que presentar su dictamen pericial, a hacer unas erogaciones económicas o patrimoniales con antelación a la presentación de la demanda o a la contestación, que le obligan entonces a construir el dictamen pericial para aportarlo al proceso. Sin embargo, el Código General del Proceso no desconoce algunas circunstancias, llamémoslas de indefensión económica, que puedan tener una de las partes frente a la otra, y por eso mantiene un instituto conocido como el amparo de pobreza, para que la parte interesada en hacerse valer de la prueba pericial en el proceso solicite al juez que, verificado su estado de indefensión o su estado de pobreza dentro del proceso, sea el juez quien decrete entonces la práctica del dictamen, y entonces la parte interesada en este medio de prueba no deba pagar para la construcción del dictamen previo al proceso.
Y en tercer momento lo constituye una facultad inquisitiva del juez, es decir, el juez tiene hoy por hoy, y lo ha tenido de tiempo atrás, la facultad oficiosa en el decreto de la prueba. Significa entonces que el juez podrá, en ausencia de petición de parte del dictamen pericial o atendiendo a la pasividad de las partes que no han solicitado este medio de prueba, pero que resulta importante dentro del proceso, decretar la prueba de manera oficiosa. Diríamos en síntesis para este segundo aparte entonces que el dictamen pericial como primera medida será rogado o será de parte, dictamen pericial de parte, es decir, que la parte interesada lo aportará con la demanda o la contestación según el caso. En segundo lugar, que el dictamen pericial puede obedecer a una circunstancia de amparo de pobreza solicitado por alguna de las partes, caso en el cual el juez lo decretará y serán las entidades públicas las encargadas de manera primigenia de presentar el dictamen pericial. Y el tercer momento, gracias a la facultad oficiosa que tiene el juez, que permitiría entonces que este operador jurídico ordene la prueba en ausencia de petición de parte o por la pasividad de las partes. En tercer momento que queremos exponer el día de hoy tiene que ver con el contenido del dictamen pericial. Y es que también el contenido ha variado porque nuestro Código General del Proceso hoy por hoy resulta un poco más expedito en la construcción del dictamen o en las exigencias mejor para la construcción del dictamen. Es decir, que hoy debemos mirar dos aristas. Primero, el contenido de forma y segundo, el contenido de fondo del dictamen pericial. En cuanto al contenido de forma, pues el Código General del Proceso nos está exigiendo una serie de requisitos que deberán incorporarse al dictamen pericial elaborado por la parte en punto de identificación del perito, individualización del perito, debemos manifestar allí qué profesión u oficio desempeña el perito, igualmente indicar si el perito ha fungido en otros procesos como perito o en ese rol, igualmente indicar si ha servido como perito para la misma parte que representa dentro de un eventual proceso, igualmente si tiene publicaciones, es decir, investigaciones que hayan sido plasmadas en artículos, en libros o en algún tipo de blog de internet donde podamos examinar qué avances ha realizado este perito y en fin, un sinnúmero de circunstancias que nos permiten determinar a futuro, en un segundo momento que explicaremos en la etapa de valoración, la idoneidad del perito. ¿Qué tan idóneo resulta el perito para la construcción del dictamen vista desde su profesionalismo hasta inclusive incluir en esos requisitos de forma si está inmerso en alguna causal de exclusión? Vale la pena resaltar que hoy el dictamen pericial se presenta bajo la gravedad del juramento. ¿Qué ocurría con antelación? Con antelación al Código General del Proceso, el perito rendía su dictamen, pero a él debía recusársele o él debía declararse impedido cuando tenía alguna causal que por cercanía con las partes, interés con el proceso, etcétera, le restaba imparcialidad dentro del proceso. Hoy por hoy, entendiendo, reitero, que es un dictamen pericial de parte, es el perito quien debe declararse excluido o si en él concurre alguna causal de exclusión, pero esto no impide que presente el dictamen pericial. ¿Por qué? Porque presentándolo bajo la gravedad del juramento, si faltare a la verdad, a pesar de su cercanía con la parte para la cual elabora el dictamen, pues incurrirá en el delito de falsedad de juramento y entonces lo trasladaremos no a un escenario disciplinario como ocurría antes, sino a un escenario penal por la comisión de un eventual delito. Asimismo, se engruesa el contenido del dictamen pericial en punto del fondo que debe tener este dictamen pericial, porque entonces nuestro dictamen pericial debe recaer sobre los siguientes puntos. Debe ser un dictamen que muestre cuáles procedimientos, cuáles investigaciones, cuáles fundamentos teóricos o de ciencias aplicables se han utilizado para la construcción del dictamen y quizá lo más importante, debe contener los fundamentos técnicos, artísticos o científicos, según el caso, sobre los cuales se cimienta el dictamen pericial para colocar en él una conclusión de certeza, es decir, que el perito nos permita total claridad sobre aquellos puntos sobre los cuales se le ha solicitado que rinda su dictamen pericial.
En cuanto a la contradicción del dictamen pericial como cuarto aspecto, hoy la contradicción del dictamen pericial se da de dos maneras. La primera de ellas, que la parte contra la cual se aduce el dictamen pericial presente un dictamen pericial alterno. Y en segundo lugar, que cabe la posibilidad de que la parte contra la cual se aduce el referido medio de prueba pueda solicitar la comparecencia del perito a la audiencia donde se practicarán las pruebas con el ánimo de contrainterrogarlo en dos sentidos, tanto en la idoneidad que tiene el perito como en el contenido mismo del dictamen para tratar de controvertir y desvirtuar lo que el dictamen pericial pueda demostrar dentro del proceso respectivo. Y finalmente, en un quinto momento anunciado, hablamos de la valoración del dictamen pericial. El Código General del Proceso igualmente establece unos criterios muy claros en punto de la valoración y nos dice que el juez deberá tener en cuenta situaciones como la claridad del dictamen, la exhaustividad del dictamen, la solidez y precisión que tiene el dictamen pericial, la imparcialidad del perito y la idoneidad que éste tuvo dentro del dictamen pericial, así como el comportamiento dentro de la audiencia, si fuere del caso, en donde se le contrainterrogó por alguna de las partes. Todo ello bajo las reglas, claro está, de la sana crítica, aplicación de reglas de experiencia y demás por parte del juez en el momento en que valora el dictamen pericial. Así diríamos en conclusión que son 5 aspectos que nos dejan ver una trascendental modificación del dictamen pericial como medio de prueba, vistas desde la manera como se aporta, la manera como debe construirse el dictamen pericial, los mecanismos de contradicción y finalmente la valoración de este medio de prueba, quizá uno de los medios más importantes, como lo decía, para traer al proceso aquellos conocimientos que el juez o las partes no tienen dentro del mismo. Muchísimas gracias, esperamos entonces haber dejado en ustedes algunas ideas muy puntuales de las principales mutaciones o modificaciones del medio de prueba conocido como prueba pericial y que se traduce en el escrito llamado dictamen pericial. Muchas gracias.